puesto, no puedes empezar tu ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Dígale a su vecino. No puedes ejercer aún tu ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Usted se preguntará por qué. Amén. Vemos que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que tocando el comienzo de Jesús, vemos que la palabra dice que Jesús, antes de empezar su ministerio, primero estuvo preparándose, ¿verdad? Amén. Y cuando Jesús se dio a conocer al pueblo de Israel, ya Jesús tenía una edad ya bien mayor, porque su ministerio fue como de 3 años y medio. Y vemos que ya Jesús ya a una edad ya aproximadamente, qué sé yo, casi 30, 29 años de edad. Jesús todo ese tiempo pasó preparándose. Amén. Dice la palabra que Jesús a la edad de 12 años, cuando se les escabulló a María y a José, se encontró en el templo. ¿Qué hacía en el templo? Dándole cátedra a los rabinos, a los escribas, a los fariseos. Y ellos, estos ancianos, se admiraban de la sabiduría que había en este joven. Con qué elocuencia hablaba. Y vemos que cuando Jesús fue al Jordán, donde estaba su pariente, que era el profeta Juan, cuando Jesús fue a bautizarse, que Juan por un momento no quiso, sino que quería que Jesús lo bautizara, y dijo: hey, es necesario de hacerlo, Juan, para que se cumpla la escritura, como está escrito. Y la Biblia dice que cuando Jesús bautizó, se sumergió en las aguas y nuevamente se incorpora, sube del agua. La Biblia registra que a Juan se le dio una señal. Y la señal que él tenía, Juan, por Dios, al que tú veas, que cuando tú estés bautizando a los judíos, y cuando tú veas que uno de ellos, donde asienta el Espíritu Santo corporal como una paloma, cuando yo te abro los ojos y tú veas esa visión, ese es el elegido. Ese es el que va a enderezar las naciones con varas de hierro. Él será Emmanuel, Dios con nosotros. Él será el que va a quitar el oprobio y la carga, el pecado de la humanidad. Y vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Pero allí Jesús fue lleno. Fue lleno. Pero la cosa no termina ahí. Después de ser lleno, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y después que pasó los 40 días y 40 noches, y ahora ya no vino solamente lleno, sino que descendió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, caminando con sus discípulos, les enseñaba todas estas cosas. Jesús les enseñaba, y ellos eran los discípulos, miraban la vida de Jesús, cómo Jesús oraba, el tiempo que Jesús oraba, porque la Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús subía, oraba 4 horas, 6 horas, 8 horas, y a veces se amanecía 6, 8 horas. Y los discípulos miraban todo esto, aprendían cómo Jesús era eficaz en su ministerio, cómo Jesús no tenía que hacer tanta fuerza para decirle a un paralítico: levántate, sino que Jesús sentado: levántate, tus pecados te son perdonados. Pero esto no le cabía a la cabeza al pueblo de Israel, a los ancianos. Pero acerca del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Ahora, ¿cómo una persona puede ser útil, o puede usted desarrollar, o podemos desarrollar el don suyo, el don mío, el ministerio que Dios ponga en nuestra vida, conforme el Espíritu reparte o nos da? Ahora, yo no puedo ser útil, ejercer el ministerio que Dios me da,
si no soy lleno por el Espíritu de Dios. Al no ser lleno por el Espíritu de Dios, y yo empiezo a funcionar en el ministerio o en el don, no va a ser eficaz, no va a haber resultado. Porque humanamente, esto no es humanamente, no es en la carne. Ahora, si no soy lleno por el Espíritu de Dios, voy a tener un conocimiento de la palabra, sí. Una cosa es un conocimiento que tenemos, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, no voy a dar fruto en el ministerio o en el don o en el ministerio que Dios le dé a cada uno de nosotros. Ahora, dice la historia que había un número de personas, aproximadamente se dicen como 120 en el día del Pentecostés. Ahora, cuando Jesús, antes de ser ascendido a los cielos, Él les dijo, no se muevan, quédense en Jerusalén, hasta cuando sean investidos por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, mientras ellos no eran investidos por el poder del Espíritu Santo, no tenían esa capacidad o no podían funcionar en el ministerio, porque recuerden, porque Jesús después le da una comisión y una misión: vayan, sanen a los enfermos, salen a los leprosos, resuciten muertos, o echen fuera demonios, oren por los enfermos, serán sanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Dice la Escritura. Ahora yo pregunto, si una persona no está llena del Espíritu de Dios, ¿puede hacer eso? No lo va a hacer, porque va a tener conocimiento de la palabra, pero va a ministrar en la carne. Así de sencillo. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, voy a ministrar en la carne. Ahora, esto aquí no se trata en la carne, esto se trata espiritualmente, porque cada persona que está al frente o adelante o en una obra como pastor, como ministro, como profeta, según el don, según el ministerio, está encargado de una obra, esa persona tiene que estar lleno y tener una visión, un deseo y una hambre de también caminar en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando una persona camina, sea hombre o sea mujer, esto es para el que quiere. Cuando una persona se llena y empieza a caminar en el poder del Espíritu Santo, entonces van a ocurrir señales, prodigios, milagros por el dedo o la mano de Dios. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Entonces Jesús le dice a los discípulos: no se mueva de Jerusalén, manténgase en el aposento alto. Ahora, ¿qué ellos estaban haciendo en el aposento alto? ¿Discutiendo? ¿Peleando? ¿Jugando? ¿Durmiendo? No. Estaban en comunión. Miren, la primera señal para que en un ministerio, una casa de oración, en un sector, en un barrio, donde hayan 2 o 3, si se ponieran de acuerdo en el nombre de Jesús, estén que estén de acuerdo en todo, en paz, unánime y en oración, que manifiesta el poder de Dios. Van a ser visitados, van a ser sorprendidos, y Dios va a venir de frente, de atrás, derecha, izquierda, de arriba, pero Dios se va a manifestar. Entonces, dice la Escritura que ellos estaban ahí, sentados en comunión, orando esa promesa: Señor, envía al Consolador, envía, porque Jesús dijo: si yo me voy no los puedo dejar huérfanos. ¿Cómo van a ser eficaz? Van a ser eficaces en el ministerio, en la obra. Entonces ellos vieron el ministerio de Jesús, vieron el resultado de Jesús, cómo debemos funcionar, cómo debemos de andar, cómo debemos de actuar o caminar dentro de la obra. Entonces, nosotros tenemos que tener esa hambre. No sé cuántos tendrán hambre. Tenemos que tener esa hambre de ser llenos. Ahora, ¿cómo vamos a ser llenos? Orando, pasando horas, pasando noches de rodillas. Aunque la carne diga: no pierdas el tiempo, mira que estoy cansado, mira que un ratito ya cuesta. Pero si uno sacrifica esta carne, él dice: carne, tú te quedas aquí. Porque ¿qué ejemplo yo agarraba? El ejemplo mío, cómo yo empezaba a crecer en la oración. Yo pasaba un día, 2 días, 3 días, 4 días bebiendo, día y noche. Entonces, cuando yo vine a Cristo, yo me puse a meditar. Yo dije: bueno, en el mundo, cuando yo servía al mundo, a los deseos, pasaba 3 y 4 días haciendo ayuno y vigilia para las tinieblas, destrucción para mi cuerpo
y caminando para el lugar del tormento. Y dije, no, pues ahora lo que hacía, ese mal que yo hacía, ahora lo uso para bien. Ahora voy a tomar como ejemplo y voy a empezar a ayunar. Un día empecé con un día. Y después iba subiendo, día y medio, 2 días, 2 días y medio, 3 días, y así, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Empecé a proponerme en mi corazón de meterme en oración, en ayuno o en retiro sin comer. Empecé a tener una hambre y una pasión hasta cuando Dios me llenó de su espíritu. Fui bautizados. Y vemos que los discípulos, o este número de creyentes que estaban en el aposento alto, ellos no se esperaban, porque el día y la hora no se les dijo. Así va a venir el Señor a ver su iglesia. Ellos no se esperaban, y de repente, vino un de repente. Vino un de repente, y el de repente es el de repente de Dios. Cuando Dios llega, Dios llena. ¿Usted lo cree? Amén. Cuando Dios llega a una persona o a un lugar, a una casa de oración, Él llena toda esa habitación. De niños, de jóvenes, serán llenos. Y de repente la Biblia dice que hubo como un estruendo, hubo como un temblor, hubo un estruendo. Y era plena fiesta del Pentecostés, de la fiesta tradición de que los judíos celebran a Dios. Entonces, y en medio de esa fiesta, en medio de tantas multitudes de gente, porque venían gente de muchas naciones, de muchos otros continentes, llevaban esa fecha, viajaban con anticipación para estar en esa fecha, de diferentes lenguas, diferentes culturas, como hay en cada país, diferentes lenguas, diferentes culturas, nacionalidades. Y de repente todos empiezan, dice, todos fueron llenos. Mire que la Biblia no dice que fueron llenos la mitad, todos fueron llenos. Llenos por el Espíritu de Dios, hablando nuevas lenguas, hablando otros idiomas. Al hablar en lengua, hablaban en otras lenguas, otros idiomas, que la gente mismo extranjera que estaban allí, quedaban así, perplejos, con los amigos todos. Oye, pero tú estás escuchando a estos judíos que están hablando las lenguas que yo hablo en mi país. Si ellos no la han estudiado, no la saben, no la entienden, y están hablando las lenguas mías, yo entiendo lo que ellos están hablando. Escuchaban, entendían. Y otros también decían lo mismo, porque ¿cómo es esta? ¿Qué pasa? Y se armó, me imagino, tanta gente eso se regó como una pólvora, y la gente, imagino, se agrupó. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo nuevo? ¿Verdad? Entonces, después que Dios, por medio de su Espíritu, llena a este grupo de creyentes, dice la Biblia que de allí se levantó Pedro, y el primer discurso que él habló lleno del Espíritu de Dios, hubieron como 5.000 personas que se convirtieron, que se vinieron a Jesús, recibieron a Jesús, 5.000 o 4.000. Entonces, vemos la historia de cómo Jesús fue el que dio las enseñanzas a sus apóstoles. Ahora, esas enseñanzas son para nosotros. Ahora, nosotros, para ser eficaz en el don que Dios le dé, el don que el Espíritu de Dios le dé, el ministerio que usted tenga, sea profeta, sea pastor, sea maestro, sea evangelista, sea apóstol, sea cantante, sea un diácono, tienen que estar llenos del Espíritu de Dios. Ahí dice la Escritura en el libro de Hechos 7, de que había mucha gente cuando los apóstoles empezaban a ministrar y todo esto, y no se abastecían. Entonces Pedro dijo, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu de Dios, entre vosotros, de buen testimonio. Ojo. Entonces, ¿y para qué? Para tener el ministerio de diácono. El diácono se encargaba, un diácono es atender a las viudas y a los huérfanos, a repartir por igual a cada uno. Entonces, para ser diácono tenían que estar llenos del Espíritu. Si no estuvieran llenos del Espíritu, a los judíos les ponían más y a los extranjeros le daban poquito. Ese es el concepto humano. Esa es la sabiduría humana del ser humano. Pero cuando la persona tiene el Espíritu de Dios, va a practicar la justicia. Va a ser misericordioso.
va a ser benevolente. Y esto es lo que Dios quiere hoy en día en su iglesia. ¿Sabe por qué? Dios hace unas semanas atrás, Dios me daba una visión donde el Señor me hablaba de que hoy en día hay mucha gente que están en ministerio, pero espiritualmente están muertos espiritualmente, que están administrando en la carne. Eso Dios me hablaba por medio de su espíritu. Que hay muchos lugares, en muchas personas, líderes, que están delante de obra, que están administrando en la carne, que están muertos espiritualmente. Por eso no hay una presencia, no hay un avivamiento, no hay ese mover de la presencia de Dios. Porque no hay esa hambre, no hay ese deseo, no hay esa búsqueda. Pablo, el apóstol Pablo, cuando él vio a Timoteo en un momento dado que él se estaba descuidando de la obra, y él le dijo: Timoteo, te encarezco que avives el don del fuego que está en ti, que fue dado que recibiste por la imposición de mis manos. Cuando Pablo impuso su mano y oró, lo administró, fue bautizado por el fuego del Espíritu de Dios. Y de repente en Timoteo que se estaba descuidando. Pablo, ¿quién era? Era un hombre espiritual lleno de la presencia de Dios. Y entonces, este hombre, aparte de él ser apóstol, tenía una misión. Como un apóstol es como un supervisor. Un supervisor entra a un lugar, a una fábrica, ¿verdad? Y empieza a caminar el supervisor. Empieza a caminar y a ver a los jefes, a los encargados de grupo. Ven cómo él está en esta área, esta es su área, ese jefe, y tiene ese jefe 20 personas que trabajan, que él está a cargo. Y él mira, analiza al jefe, cómo está, y ve el personal a los 20. Están trabajando bien. Pero cuando ese supervisor ve una falencia, se acerca. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está esto así? Entonces, un supervisor está encargado, tiene una misión más allá de que todo marche bien, de que si hay alguna irregularidad, tratar de solucionarla. Un supervisor es el que está atento, que si algo se quiera mover, dañar o algo quiera pasar, él está para reaccionar antes de que acontezca una desgracia, para poner un orden, para poner un ejemplo. La misión de un apóstol. Por eso Pablo se movía de un lugar a otro lugar, Dios lo llevaba. Y el anhelo de Pablo dejaba, levantaba una iglesia y se iba y allá mandaba a sus manos derechas, por decirlo así, a sus discípulos: vaya a tal iglesia, lleve esta carta, este mensaje. Quizás el Espíritu le decía a Pablo: mira, esto está pasando en Efesios, en Corintios. Y mandaba a Pablo la carta, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y lo que estaba pasando por medio de esa palabra, Dios empezaba a edificar. Y están las cartas a las iglesias. Entonces, por eso hoy en día, lastimosamente o lamentablemente, vemos en muchos lugares donde hoy en día mucha gente que está delante de una obra no están llenos del poder de Dios, llenos de la presencia de Dios. Y cuando no está el Espíritu de Dios en la vida de una persona, ya no se administra, ya no se siente la presencia de Dios, sino que se dan palabras de motivación. Aquí nosotros no necesitamos una palabra de motivación. Motivación es para la carne. Aquí lo que necesita una palabra es para el alma. Porque Dios es el alma que reprende. Por eso dice el libro primera de Juan, el apóstol Juan: o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad contra el mundo? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Dios reprende las almas. Es mi alma, es su alma. Es la que Dios cada día quiere dar, le da palabra, le da enseñanza, le da instrucción, pero a veces nuestras almas más pueden para el lado del mundo, de las tinieblas. Estamos muy agarrados, pero Dios quiere que la iglesia les despierte. Entonces, vemos que cuando ya los discípulos fueron llenos, empezaron a hacer la obra. Si yo estoy delante de una obra y no tengo el Espíritu de Dios, no tengo el discernimiento de Espíritu, no tengo esa unción, el enemigo entra, se mofa y se ríe.
y en la cara de todos nosotros. Pero donde hay un hombre, donde hay un pueblo, donde hay una iglesia llena de la presencia de Dios, donde Él quiera entrar infiltrado, encubierto, haciéndose pasar como una oveja, pero por dentro es un lobo, va a ser detectado. El Espíritu mismo va a hacer que se manifieste todo espíritu que esté dentro de la casa de oración. Cuando Jesús, gracias Espíritu de Dios, cuando Jesús estaba en el templo enseñando, toda la gente imagino sentada y Jesús enseñando. Y delante de Jesús, en medio de la multitud, había una mujer que estaba poseída, tenía un espíritu inmundo, un demonio. Y cuando Jesús empieza a administrar la palabra, ese espíritu no resistió ese fuego de Jesús y se manifestó. Yo sé quién tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Cállale, dice Jesús, y sal de ella. Y salió. Y todos los ancianos, todo el pueblo de Israel, doctores, eruditos, escribas y fariseos. Miren, el demonio entraba, cantaba, me imagino, participaba, salía, venía y se iba. No había un líder, los líderes no estaban espiritual. Los judíos en el tiempo de Jesús, estos ancianos, ¿cómo estaban en este pueblo? Espiritualmente en la casa. Por eso no recibieron a Jesús, no recibieron las palabras de Jesús. Por eso se confrontaban a Jesús. Por eso se levantaban contra Jesús. No resistían la palabra de Dios. Y aún ellos se atrevían a blasfemar del Espíritu de Dios. Que Jesús decía todas esas señales y milagros por el príncipe de los demonios, que es Beelzebú. Miren la blasfema del hombre cuando no tiene a Dios y se desvía un poco. Le entra la arrogancia, le entra el orgullo, le entra la vanagloria y la fe. Y va a ir de cada día de mal en peor. La decadencia de aquella persona se va a ir apagando. Cuando la persona tiene el Espíritu de Dios hay un brillo. Cuando esa persona habla, tiene una sazón diferente. No sé si usted ha ido a muchos lugares, restaurantes. A veces usted se ha sentado en un restaurante y usted ha visto la cartelera, bien bonito, en la cartelera todos los platos, los menús, espectacular. Deme ese ahí. Y a veces vale 10,000 pesos. Ah, quiero ese. Y cuando ya se lo presentan acá, ay, está medio raro. Y le meten la cuchara. Y su paladar no siente esa sazón, ese gusto. Y a veces usted come la mitad y lo deja ahí. Está como decepcionado. Paga la plata, profesor. Ni más vuelvo ahí. Así hay mucha gente que viene a la casa de oración a escuchar la palabra y cuando no hay sazón, saborea, ya no bueno. No hay sazón, no hay presencia. Veo apagado, no hay nada. Pero cuando hay sazón, hay palabra, está la presencia de Dios, la unción, esa persona en conversa, se le abre el apetito de comer, de estar atento. Y dice, wow, mañana vengo, pasado mañana vengo. Hasta el día que el Espíritu lo toca y él pasa a recibir a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere? Lo mismo que le dijo a los discípulos. Que nos llenemos de su Espíritu. Pero para llenarnos del Espíritu hay que pasar tiempo con el Señor. Así de sencillo. Para yo ser lleno del Espíritu tengo que pasar tiempo. Es como una persona que trabaja en una empresa. Usted quiere que lo asciendan de supervisor, jefe de personal, que lo pongan un puesto en una oficina más cómodo, que esté más bonito, con aire acondicionado, ¿verdad? No está sudando, sacándose el aire, aguantando solo. Usted quiere estar un puesto. Y mucho menos, mucho más cuando tiene un título, ¿verdad? Entonces, usted se esfuerza, la persona se esfuerza, la persona se sacrifica, la persona madruga, está puntual. Y el jefe le está mirando y dice, bueno, wow, veo que este muchacho, ese joven, buen trabajador, no tiene falta, este es puntual, está activo. No tengo queja. Voy a ponerlo de supervisor. Venga, a la oficina. Usted lo voy a ascender de supervisor. Y si ganaba $500, ahora le voy a pagar $1,000. ¡Wow! ¿Tienes vehículo? No, te voy a poner un carro, un auto a tu disposición para que tú vayas y vengas. Imagínense. Lo honran. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener tiempo con Dios, Jesús dijo, si alguno quiere el Espíritu Santo,
hacer tiempo. Y cuando Dios está mirando su caminar, el suyo y el mío, está mirando nuestro testimonio, Dios, nuestra conducta cada día. Aunque tengamos errores, pero usted está pila, atento. Señor, fallé, perdón, atento. Entonces, Dios ve ese esfuerzo suyo y el mío. Usted se esfuerza. Aunque venga cansado y se pone a orar, usted dice, voy a esta semana de ese tiempo de oración. Vamos en su casa también, tiene ese tiempo de oración, 1 hora, Señor. 1 hora de lectura, de 1 hora de oración. Entonces, por encima que usted está cansado de su trabajo, el diario vivir, uno se agota, se cansa, se fatiga la carne. Pero Dios ve ese esfuerzo. Aunque usted está orando y se quede dormido, pero Dios ve. Eso es el comienzo, pero después al final, usted no se va a dormir. Viene la fuerza de Dios. Lo renueva. ¿Cómo? Porque está buscando, está pidiendo. Veo ese anhelo, veo ese deseo. Entonces, hay una diferencia para el que tiene deseo y quiere, y para el otro que no tiene deseo y no quiere. Quiere vivir un cristiano, un evangelio normal, sencillo, va y viene, y sin compromiso, y no me meto mucho con Dios porque el enemigo me hace la guerra por aquí, guerra por acá, y muchas pruebas y pruebas, pero es hora de salir del desierto, es hora de salir de las pruebas, es hora de salir de toda comodidad, es hora de esforzarnos un poco más. Entonces, vemos la vida de los discípulos, los apóstoles, cómo su ministerio fueron eficaces, ¿verdad? Fue eficaz su ministerio. Entonces, hoy en día hay gente con un ministerio bien eficaz, bien productivo, ¿verdad? Donde el poder de Dios se mueve, donde hay señales, hay milagros, hay prodigios. Entonces, nosotros tenemos que tener esa sazón, vivir eso. Ya no, o sea, leemos la Biblia y decimos, wow, lo que Dios hizo por medio de Pablo, por medio de Pedro, me gustó, che. Y conmigo, ¿y yo qué? ¿Y yo? ¿Usted? Entonces tienen que ver esta pasión, tiene que ver este deseo. Que al momento que usted tenga un dolor, usted mismo, uno mismo, usted más se ponga la mano, se pone al rey del Padre, en el nombre de Jesús, y lo llama a ese dolor por su nombre. Si es un dolor de cabeza, llámalo por el nombre que es. Dolor de cabeza, dolor de barriga, dolor de mi hueso, de lo que sea, te vas ahora en el nombre de Jesús. Porque mi templo es el templo del Espíritu de Dios. Y donde habita el Espíritu de Dios, ninguna enfermedad tiene que venir a molestar este templo. Nada puede venir, porque Él está allí y Él llena todo. Entonces, pero a veces va a venir para ver Dios de qué hemos hecho su pueblo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es su fe principalmente? Si tomamos la oración que es la eficaz, para echar fuera demonios, fuera toda enfermedad. ¿Cuánto? Si lo vamos a aplicar con otro de afuera, ¿y cuánto más con nosotros mismos? Amén. ¿Verdad? A mí a veces me han venido a dolores de muela fuerte. Yo lo que he hecho es que orar, Padre, en el nombre de Jesús. Y llamo eso por su nombre, dolor de muela. Y empiezo a orar una oración con gemido. La oración, mire, la oración en el Espíritu, es como es cuando una mujer está dando de parto, pariendo se dice, ¿no? Pariendo. Cuando la mujer está allá para botar muchachos, sacar muchachos para afuera, y pega un grito con su alma, toda su fuerza y todo eso, y ¡ay! ¡Pum! Afuera ese muchacho, esa niña. Entonces, todo su cuerpo, sus músculos, a la misma vez un solo grito y ¡bum! Cuando uno se postra de rodillas y uno empieza a gemir en el Espíritu y empieza usted como que está, dice Pablo, no me acuerdo en qué libro, que él daba, que cada vez que él oraba como con dolores de parto, hasta que Cristo se ha engendrado en muchos de ustedes, porque no estaban bien, pero estaba Pablo y cuando él oraba con dolores de parto, gimiendo con dolor, orando, llorando y quebrantando y orando en lengua. Esa es una oración tan eficaz, donde la mano de Dios se mueve tremenda. Y cuando uno ora de esa manera, claro que
a veces hay momentos, hay etapas que a veces pasamos, hay una etapa que uno fluye, hay una etapa que usted como que se paraliza un poco, hay una etapa que usted empieza nuevamente a caminar, otra etapa a trotar, otra etapa a correr en el espíritu. Entonces, en este camino vamos a ir pasando obstáculos, hay gigantes, ¿sí? Y cada gigante que se va levantando es más fuerte, pero Dios nos va aventando la victoria para vencerlo. En el nombre de Jesús, y vamos a ir avanzando en este camino, venciendo gigantes, venciendo principados y potestades. Pero lo que Dios quiere es que la iglesia del Señor, nosotros, seamos llenos. Porque Jesús dijo que a la hora venga Él se va a tomar a sí mismo. Y todo aquel que tenga el Espíritu de Dios, no sé, va a ser tomado. Entonces, si yo estoy en la carne y el Señor viene a levantar su iglesia, yo estoy en la carne, el Espíritu no tiene ningún contacto con la carne, no tiene ninguna familiaridad con la carne, no tiene ninguna amistad con la carne. Entre el Espíritu y la carne hay un pleito, hay una lucha, hay una guerra. El Espíritu me dice, levántate a las 4 de la mañana a orar, a interceder. Pero la carne me dice, no, levántate a las 5, llegan a las 5, uy, tengo sueño, a las 6. Al fin y al cabo, que a veces no se ora. Y el tiempo del trabajo, ay, Señor, guárdame, papá, y sale. Con el pan en la boca comienza una persona. Con el pan en la boca, Señor, guárdame, protégeme. Entonces, todo tiene su tiempo. Entonces, mis amados, el propósito de este mensaje es de que volvamos nuevamente a buscar la presencia de Dios, a llenarnos de su espíritu. Y yo como ejemplo, yo como la cabeza, cada día buscando más de Dios, porque entre más cada día nos esforzamos para hacer la obra de Dios, va a haber mayor desgaste. Y cuando cada vez uno se esfuerza más en las cosas del Señor, administrando de aquí para allá, predicando, va a haber un desgaste. Pero hay que aprender de Jesús. Jesús pasaba más tiempo con el Padre en la oración, alejado de la multitud, 6 y 8 horas, y venía cuando Él descendía del monte, la gente lo esperaba. Y Jesús además le dice, levántate, sé sano, tu fe está salvado. Y Él está gargantándose, gritando, no. Toma con la palabra. El criado, vino un centurión, mi criado se está muriendo. Jesús iba a descender, no descienda, no soy digno de que tú desciendas a mi casa. Este hombre reconoció la autoridad, el dominio de Jesús. Y siendo romano, pero el pueblo de Israel no reconoció eso. Jesús le dijo, grande tu fe, ve, que él está sano. Solo dio la palabra. Entonces, Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Entonces, iglesia, debemos de creerlo. A veces hay muchas cosas dentro del pueblo, mucha aflicción, mucha depresión, mucha enfermedad, tantas cosas, porque no estamos creyendo en la palabra. No estamos poniendo por fe, tomando esta palabra, metiéndola aquí al alma, acá adentro, adueñándonos de esto. Señor, en nombre de Jesús, yo lo creo, que tú eres el que abre camino. Señor, todo lo que se ponga a mi alrededor, tú mandarás ángeles. Entonces, cuando nosotros tomamos esta palabra, nos hacemos dueños de esta palabra, vamos a ver la mano de Dios moviéndose de una manera tan tremenda. Entonces, iglesia, para que vea un avivamiento, para que la presencia de Dios se mueva, milagros ocurran, no necesita la edad. No voy a decir, no, que ya tengo mis años, estoy demasiada edad, anciano, no. Dios puede usar al joven, al niño que está aquí, a la niña, a las hermanas mayores de edad, ancianas, Dios las puede usar. Dios no se limita, el hombre se limita. No, que yo no puedo, que ya, no. Si usted quiere y lo anhela y lo desea, usted hace oír a cientos de demonios en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pondrá la mano solo con una palabra, créalo y ocurre la señal, ocurre el milagro. Jamás. Entonces, no les canso más. Este es el tema. El tema, recuerde, que no podemos ser eficaces en el ministerio sin antes tener al Espíritu de Dios. No puedo yo ser productivo en mi ministerio o en el don que Dios le dé, sea líder, si no estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, para tener un liderazgo y demos fruto al 30, 70 y al 100, tenemos que estar llenos. Y luego de esa llenura dar otro paso para caminar en el poder del Espíritu de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Amén. Y la paz del Señor en cada uno. Amén. Amén.